Cada diciembre colocas un árbol en el centro de tu hogar, lo cubres de luces, lo decoras con cuidado, y crees saber exactamente lo que significa. Pero ¿y si ese árbol no fuera solo una tradición? ¿Y si en realidad estuvieras levantando, sin darte cuenta, un relato antiguo que conecta la caída del hombre con la redención, oculto a plena vista desde hace siglos? Esta no es la historia que te contaron. Antes de comenzar, te invito a hacer algo sencillo pero muy importante: suscríbete al canal, deja tu like y escribe en los comentarios si tú y tu familia arman el árbol de Navidad cada año. Tu apoyo ayuda a que este mensaje llegue a más personas. Ahora sí, quédate hasta el final, porque cuando termines de ver este video, nunca volverás a mirar tu árbol de Navidad de la misma manera. Cada diciembre, cuando el frío comienza a colarse por las ventanas y el calendario avanza sin pedir permiso, ocurre el mismo gesto ancestral. Un árbol entra en la casa. No llega por azar ni por simple estética, aunque así lo parezca. Se le concede el centro del hogar, se le rodea de luces, se le cubre de colores, y durante horas se le dedica una atención casi ceremonial. Nadie se pregunta por qué. Nadie se detiene a pensar qué significa realmente ese acto repetido generación tras generación. El árbol permanece en silencio, erguido, observando. No exige palabras ni explicaciones. Solo está ahí, como si guardara una memoria antigua que pocos recuerdan. Mientras las manos colocan adornos y las luces despiertan en su follaje, algo más profundo ocurre, aunque pase desapercibido. El hogar se transforma sin que nadie lo nombre. El centro de la casa deja de ser una mesa, un sofá o una pantalla, y pasa a ser ese árbol que todo lo reúne. Muchos creen que es una costumbre heredada sin sentido, otros murmuran que se trata de un símbolo ajeno, incluso peligroso. Sin embargo, el árbol no nació del vacío ni del olvido. Fue concebido como un lenguaje cuando las palabras no alcanzaban. En tiempos lejanos, cuando los libros eran inaccesibles y la escritura estaba reservada para unos pocos, la fe necesitó hacerse visible, tangible, comprensible para todos. Entonces surgieron los símbolos. Entonces el árbol comenzó a hablar sin voz. No fue pensado como adorno, sino como lección. No como lujo, sino como relato. Cada rama, cada forma, cada elemento colgado tenía un propósito preciso: contar una historia demasiado grande para ser explicada solo con palabras. Una historia que comenzaba con una herida antigua y avanzaba, paso a paso, hacia una promesa de restauración. El árbol no era el final del mensaje, era el mapa. Por eso ocupaba el centro. Porque lo que allí se representaba debía ser visto, recordado y transmitido. En su presencia se reunía la familia, no solo para celebrar, sino para aprender sin darse cuenta. La fe descendía de los templos y se instalaba en la vida cotidiana. El hogar se convertía en un espacio donde la memoria espiritual tomaba forma visible, donde la historia sagrada se hacía parte del ritmo diario. Con el paso del tiempo, el gesto sobrevivió, pero el significado se fue diluyendo. Las manos siguieron decorando, pero la razón se volvió difusa. Aún así, el árbol permaneció. Como un libro abierto que pocos leen. Como un testigo silencioso de una verdad antigua que sigue esperando ser comprendida. Cada diciembre, al colocarlo una vez más en el centro del hogar, se repite el mismo misterio. Sin saberlo, se levanta un símbolo que no nació para entretener, sino para enseñar. Un recordatorio de que incluso en medio de la rutina, la fe puede esconderse a plena vista, esperando a que alguien, alguna vez, vuelva a mirar con ojos atentos y descubra que ese árbol siempre tuvo algo que decir. En una época en que las palabras escritas eran un privilegio casi sagrado y la mayoría de los hombres y mujeres jamás habían tocado un libro, las historias más importantes debían encontrar otra forma de sobrevivir. No podían depender de la tinta ni del pergamino. Tenían que ser vistas, escuchadas y recordadas con los sentidos. Así, en las plazas y frente a las iglesias, comenzaron a levantarse escenas vivas que daban forma a los relatos más antiguos conocidos por la fe. Las piedras del suelo se convertían en escenario. Las voces resonaban entre muros de madera y piedra. Y en medio de aquellas representaciones, siempre había un elemento que dominaba la escena. Un árbol. Alto, frondoso, imposible de ignorar.
no era un simple decorado. Era el corazón del relato, el eje alrededor del cual todo giraba. Aquel árbol representaba el paraíso perdido. Sus ramas extendidas hablaban de abundancia y vida, de un tiempo en que la humanidad caminaba sin temor. A veces una serpiente se enroscaba en su tronco, silenciosa y expectante. Otras veces, frutos brillantes colgaban de sus ramas, atrayendo la mirada de todos los presentes. Bastaba verlo para comprender que allí se encontraba el punto exacto donde todo cambió. Las multitudes se congregaban sin necesidad de invitación. No sabían leer las antiguas lenguas sagradas, pero entendían perfectamente lo que veían. El árbol no necesitaba explicación. Era una imagen tan poderosa que hablaba por sí sola. Frente a él se representaba la elección, la caída, la fractura invisible que atravesó a la humanidad. El bien y el mal no eran conceptos abstractos, estaban colgados de una rama, al alcance de una mano. Aquellas obras no eran entretenimiento ligero. Eran lecciones vivas. El árbol ocupaba el centro porque el mensaje debía quedar grabado en la memoria colectiva. La gente regresaba a sus hogares con la imagen aún encendida en la mente. El paraíso ya no era una idea lejana, sino algo que habían visto, casi tocado. Y el dolor de la pérdida se volvía real, tangible, imposible de ignorar. Con el paso de los años, aquel árbol comenzó a trascender el escenario. Dejó de pertenecer solo al teatro y empezó a habitar el imaginario del pueblo. No era extraño que, al llegar ciertas fechas, las personas recordaran aquella escena con una mezcla de asombro y nostalgia. El árbol del paraíso ya no era solo parte de una representación, se había convertido en un símbolo grabado en el corazón. Sin saberlo, esas representaciones estaban sembrando una tradición. El árbol, que había nacido como un recurso pedagógico, comenzaba a reclamar un lugar más íntimo. Ya no bastaba con verlo en la plaza. Algo en su simbolismo pedía ser llevado más cerca, al interior de la vida cotidiana. Y así, desde el centro de aquellos escenarios medievales, el árbol inició un viaje silencioso que lo conduciría, siglos después, al centro mismo de los hogares. Llegó un tiempo en que el recuerdo dejó de quedarse en las plazas y comenzó a cruzar los umbrales de los hogares. Cada 24 de diciembre no se celebraba aún el nacimiento esperado, sino la herida original. Era el día en que se evocaba la caída del ser humano, el instante exacto en que algo se quebró en lo más profundo de la creación. No era una fecha de júbilo, sino de memoria. Un día para mirar de frente el origen del dolor y comprender por qué la esperanza era necesaria. Las familias se reunían con un propósito claro, no olvidar. Querían traer a sus casas la lección que habían visto representada tantas veces. El árbol del paraíso, aquel que había dominado los escenarios, ahora debía ocupar un lugar más íntimo. Pero el invierno imponía sus límites. Los manzanos, símbolos naturales del relato, estaban desnudos, sin vida, incapaces de reflejar la abundancia perdida. Entonces surgió una elección decisiva. Entre todos los árboles del bosque, solo uno resistía al frío. Verde cuando todo lo demás parecía muerto. Firme en medio de la estación más dura. El abeto fue llevado al interior de los hogares no por su belleza, sino por su constancia. Sus ramas siempre vivas evocaban aquello que se había perdido y, al mismo tiempo, lo que aún no había desaparecido del todo. Para completar el símbolo, colgaron de sus ramas manzanas rojas, conservadas desde el otoño. Brillaban como una advertencia silenciosa. No eran simples frutos, representaban la transgresión, la elección equivocada, el instante en que el mal entró en el mundo. El color rojo hablaba sin palabras. Sangre, culpa, ruptura. Y en la lengua antigua, una coincidencia inquietante reforzaba el mensaje: Malum era tanto manzana como mal. El fruto y la caída unidos en una sola palabra. Así, el hogar se transformaba en una lección viva. El árbol no estaba allí para alegrar, sino para confrontar. Cada mirada recordaba que la humanidad no había caído por accidente, sino por deseo. Que el paraíso no se perdió por fuerza, sino por elección. El abeto cargado de manzanas era una imagen imposible de ignorar. Un espejo que devolvía una verdad incómoda. Pero ese día no existía por sí solo.
La caída era recordada el 24, porque al día siguiente algo distinto debía ocurrir. La herida se evocaba para que la promesa tuviera sentido. Sin la noche, la luz no sería comprendida. Sin el recuerdo del mal, la redención no tendría peso. Durante esas horas, el árbol permanecía como un guardián del pasado. Silencioso, inmóvil, enseñando sin palabras. Alrededor de él, las familias entendían que la historia no había terminado en el fruto rojo. Que el relato avanzaba. Que la memoria del pecado no era el final, sino el comienzo de una espera. Y así, en cada casa donde se levantaba aquel abeto adornado con manzanas, se repetía el mismo mensaje antiguo: la humanidad había caído, pero no había sido abandonada. El árbol del paraíso ya no estaba solo en los escenarios. Ahora había entrado en la vida cotidiana, anunciando que, tras la caída, algo más estaba por venir. Pero algo inquietaba a quienes contemplaban aquel árbol cargado de frutos rojos. La imagen era poderosa, sí, pero incompleta. El recuerdo de la caída era claro, casi doloroso, y dejaba una pregunta suspendida en el aire: si ese árbol hablaba del error, ¿dónde estaba la esperanza? ¿Dónde se encontraba la respuesta al peso de aquella manzana que colgaba como una sentencia silenciosa? Con el paso del tiempo, surgió la necesidad de equilibrar el mensaje. El árbol no podía permanecer como un monumento permanente al fracaso humano. La memoria de la herida exigía, inevitablemente, la promesa de una cura. Entonces comenzaron a aparecer otros elementos, discretos al principio, pero cargados de un significado profundo. Entre las ramas verdes empezaron a colgar formas blancas, redondas, casi frágiles. No brillaban como las manzanas ni reclamaban la mirada de inmediato. Su presencia era sobria, humilde. Representaban el cuerpo entregado, la respuesta divina al error humano. Allí donde el fruto rojo recordaba la desobediencia, el blanco proclamaba la redención. Dos colores enfrentados, dos realidades opuestas conviviendo en un mismo árbol. El contraste era intencional. El rojo hablaba de culpa, el blanco, de gracia. El árbol se transformó así en un relato completo. Ya no contaba solo el inicio de la caída, sino también el comienzo de la restauración. Bastaba con alzar la vista para comprender que la historia no terminaba en el error, que el pecado no tenía la última palabra. A su alrededor comenzaron a aparecer otros símbolos, pequeños pero elocuentes. Las nueces, con su cáscara dura y su interior oculto, hablaban de un misterio envuelto en humanidad. Lo exterior parecía áspero, común, pero en su interior guardaba algo valioso, casi secreto. Quien sabía mirar entendía el mensaje, lo divino escondido en lo humano. También se añadían frutos antiguos, dátiles e higos, evocando tierras lejanas y relatos escritos mucho antes de que ese árbol llegara a la casa. Eran recuerdos de promesas antiguas, de alianzas selladas en el desierto, de palabras pronunciadas bajo cielos ardientes. Cada fruto colgado era una página arrancada de una historia mayor. Algunos añadían destellos dorados, papel fino que reflejaba la luz de las velas. No era simple decoración. Ese brillo hablaba de gloria, de lo eterno filtrándose en lo cotidiano. El árbol, antes austero y severo, comenzó a transformarse en un espacio donde el pasado y el futuro se encontraban. Ya no era solo el árbol del error, ni únicamente el recuerdo del paraíso perdido. Se había convertido en un compendio silencioso de la fe. Un solo tronco sostenía la caída y la redención, la herida y la promesa, la fragilidad humana y la respuesta divina. Así, quienes se reunían a su alrededor no solo recordaban lo que se había perdido, sino también lo que había sido ofrecido. El árbol enseñaba sin palabras que la historia de la humanidad no estaba definida por una manzana, sino transformada por un sacrificio. Entre ramas verdes, frutos rojos y símbolos blancos, el mensaje quedaba claro para quien supiera mirar: donde abundó el error, también había nacido la esperanza. El tiempo siguió su curso y, con él, las costumbres comenzaron a transformarse. Aquellas manzanas que una vez colgaron pesadas y brillantes no tardaban en marchitarse. Su belleza era intensa, pero breve. El paso de los días las volvía frágiles, y el mensaje que portaban se descomponía junto a ellas. La tradición necesitaba un nuevo lenguaje,
algo que pudiera permanecer sin perder su significado. Fue entonces cuando el ingenio humano intervino. En un pequeño rincón donde el fuego moldeaba la materia, manos expertas comenzaron a soplar vidrio ardiente hasta darle forma. Así nacieron las esferas brillantes, frágiles y eternas a la vez. Su color rojo no olvidaba el origen, pero su superficie reflejaba la luz de una manera nueva. Ya no se corrompían con el tiempo. Suspendidas entre las ramas, parecían contener una memoria más duradera, como si el mensaje hubiera encontrado un cuerpo capaz de resistir las estaciones. El árbol empezó a cambiar de apariencia, pero no de propósito. Cada esfera de cristal conservaba la historia del fruto original, transformada ahora en algo que no se deshacía. La fragilidad del vidrio recordaba la condición humana, su brillo, la promesa de algo más alto. Nada era casual. Cada reflejo multiplicaba la luz, como si el árbol comenzara a responder al mensaje que llevaba en silencio. En medio de ese proceso, una imagen decisiva marcó un antes y un después. En una noche oscura, bajo un cielo profundo, un hombre avanzaba entre árboles que apuntaban al cielo como flechas inmóviles. Al levantar la vista, vio las estrellas atravesando las ramas, encendiendo la negrura con destellos lejanos. Aquella visión quedó grabada en su espíritu. La oscuridad del bosque no vencía a la luz se filtraba, insistente, conquistando cada sombra. De regreso al hogar, quiso recrear aquella escena. Tomó pequeñas llamas y las colocó con cuidado entre las ramas del abeto. El fuego temblaba, pero no se apagaba. La habitación se llenó de una luz suave, viva, distinta a cualquier otra. No era un adorno más. Era una declaración. La luz había descendido al interior de la casa. Cada llama recordaba que la oscuridad no era el final. Que la noche no tenía dominio absoluto. El árbol, ahora iluminado, dejó de ser solo un símbolo del pasado y se convirtió en un anuncio presente. La luz no estaba reservada para los cielos lejanos, había entrado en el hogar, rama por rama, chispa por chispa. Desde entonces, el árbol ya no solo contaba una historia antigua. También proclamaba una verdad viva. En medio de la estación más oscura, la luz se hacía visible. No como un resplandor distante, sino como una presencia cercana, encendida en lo cotidiano. Y así, entre esferas que reflejaban destellos y llamas que desafiaban la noche, el árbol aprendió a hablar un nuevo lenguaje, incluso en la oscuridad más profunda, la luz del mundo no deja de brillar. Con el paso de los años, aquel árbol encendido comenzó a trazar una frontera invisible sobre el mapa. No una línea de piedra ni de hierro, sino una división hecha de símbolos, silencios y elecciones espirituales. Al norte, donde el aire era más frío y las noches más largas, la luz entre las ramas se volvió protagonista. Al sur, donde la tradición seguía aferrada a la escena del nacimiento, otro símbolo ocupaba el centro del hogar. En las regiones del norte, el árbol iluminado se alzó como el corazón de la celebración. Sus luces no solo rompían la oscuridad del invierno, marcaban una forma distinta de vivir la fe. Allí, el hogar se convirtió en santuario, y el árbol, en un altar silencioso. Las familias se reunían a su alrededor no para contemplar figuras inmóviles, sino para recordar que la luz había descendido y seguía viva, ardiendo en medio de la cotidianidad. Cada vela encendida hablaba de una fe que buscaba expresarse dentro de casa, lejos de los muros solemnes. La celebración se desplazó del templo al espacio familiar. La historia sagrada ya no se observaba a distancia, se integraba en la vida diaria. El árbol, con su verticalidad y su resplandor, apuntaba hacia lo alto mientras permanecía firmemente anclado en la tierra. Más al sur, la escena era distinta. Allí, el centro no lo ocupaba un árbol, sino un niño recostado en un pesebre. El foco estaba en el momento exacto del nacimiento, en la humildad del establo, en la fragilidad de la carne recién llegada al mundo. Las figuras narraban con precisión una noche concreta, un lugar específico, una historia detenida en el tiempo. El misterio se contemplaba, se veneraba, se repetía año tras año sin alteraciones. Dos símbolos, una misma fe, pero caminos distintos. En el norte, la luz extendida por las ramas hablaba de una verdad que iluminaba toda la vida, no solo un instante.
En el sur, el pesebre concentraba la atención en el origen, en el comienzo humilde de todo. Uno invitaba a mirar hacia arriba, el otro, a inclinarse. Durante siglos, bastaba cruzar una frontera para saber dónde se estaba. El resplandor del árbol anunciaba una tradición, el silencio del pesebre, otra. No había conflicto abierto, solo diferencias profundas. Cada región defendía su símbolo como una forma legítima de recordar el mismo misterio. Sin embargo, bajo esas expresiones distintas latía una misma verdad. La luz que brillaba en el árbol era la misma que iluminaba el rostro del niño en el pesebre. Uno hablaba de su llegada, el otro, de su presencia continua. Dos lenguajes distintos para una historia común. Y así, mientras el norte se envolvía en luces y el sur en figuras de barro, la fe seguía encontrando caminos diversos para habitar los hogares. Recordando que el misterio podía ser contado de más de una manera sin perder su esencia. Hubo un momento en que aquella tradición, nacida en hogares discretos y regiones concretas, cruzó un umbral decisivo. No lo hizo por decreto ni por conquista, sino por una imagen. Una escena detenida en el tiempo, una familia reunida, sonrisas serenas, un árbol cuidadosamente adornado ocupando el centro. Cuando esa imagen comenzó a circular, algo cambió para siempre. El gesto íntimo se volvió universal. Lo que antes pertenecía a unos pocos, ahora se ofrecía al mundo entero. Desde entonces, el árbol dejó de ser una señal local y se convirtió en un lenguaje compartido. Cruzó mares, atravesó fronteras y se instaló en hogares que jamás habían visto los bosques de donde provenía. Allí donde llegaba, repetía el mismo mensaje silencioso, la luz había entrado en la casa. Las ramas iluminadas ya no eran solo memoria de una tradición, sino promesa de una presencia que trascendía culturas y reinos. Sin embargo, aún faltaba algo. En lo alto del árbol, donde la mirada se eleva casi sin darse cuenta, surgió una pregunta antigua, ¿qué debía coronarlo? Durante años hubo distintas respuestas, pero poco a poco una figura se impuso, no por imposición, sino por significado. Una estrella comenzó a ocupar la cima, suspendida entre la tierra y el cielo. No era un adorno más. Su lugar no era casual. Mientras el tronco permanecía firme en el suelo y las ramas se extendían hacia lo alto, la estrella señalaba el punto de encuentro entre lo humano y lo divino. Era la respuesta a la búsqueda. El árbol apuntaba hacia arriba, la estrella descendía para encontrarse con él. Aspiración y revelación unidas en un solo gesto. Esa luz en la cima evocaba un camino antiguo, trazado en una noche oscura. Una guía silenciosa que no obligaba, sino que invitaba. La estrella no empujaba, conducía. No hablaba, señalaba. Su resplandor recordaba que la verdad no se impone desde la fuerza, sino que atrae desde la claridad. Colocarla al final, cuando todo lo demás ya estaba dispuesto, se convirtió en un acto solemne. Era el cierre de la espera. El momento en que el árbol dejaba de ser solo estructura y se transformaba en mensaje completo. Abajo, la tierra, en medio, la historia, arriba, la luz que da sentido a todo. Desde entonces, cada vez que la estrella ocupa su lugar, algo se declara sin palabras. Se afirma que el hogar reconoce una guía. Que no camina a ciegas. Que hay una luz capaz de atravesar la noche y detenerse justo donde es necesaria. El árbol, ahora completo, deja de mirar solo hacia el cielo. El cielo, simbolizado en la estrella, ha descendido hasta él. Así, lo que comenzó como una imagen familiar se convirtió en un símbolo global. Y en lo más alto de cada árbol, brillando en silencio, la estrella continúa recordando que toda búsqueda encuentra sentido cuando la luz decide mostrarse. Cuando el árbol ya estaba en pie y la luz había reclamado su lugar entre las ramas, algo comenzó a aparecer a sus pies. Al principio no tenía relación con la celebración que se desarrollaba alrededor del árbol. Surgió en otra fecha, en otro contexto, impulsado por un gesto silencioso de generosidad. En una noche discreta, bolsas de oro fueron dejadas en secreto para salvar a quienes no tenían salida. No hubo aplausos ni testigos, solo compasión convertida en acción. De ese acto nació la costumbre de dar sin esperar reconocimiento.
Durante años, esos obsequios llegaban antes, separados del árbol y de la noche solemne. Eran recordatorio de que la bondad podía manifestarse en lo oculto, que ayudar al necesitado era una forma de justicia. Sin embargo, con el tiempo, algo empezó a desdibujarse. La atención comenzó a desviarse. El gesto eclipsó el significado. El mensajero empezó a ocupar el lugar del mensaje. Entonces surgió una decisión que cambiaría el curso de la tradición. Los regalos no desaparecerían, pero debían regresar a su fuente. Ya no llegarían como homenaje a un santo, ni como recuerdo de una historia aislada, sino como expresión directa de un don mayor. La entrega se trasladó a la noche en que la luz entraba al mundo. El acto de regalar se vinculó al nacimiento mismo de la esperanza. Desde ese momento, los obsequios quedaron bajo el árbol iluminado. No eran recompensa ni premio. Eran símbolo. Cada paquete recordaba que lo más valioso jamás se compra ni se merece. Se recibe. Así como la salvación no fue ganada, sino ofrecida, los regalos pasaron a representar aquello que se concede por amor y no por mérito. Pero las tradiciones rara vez avanzan en línea recta. Aquella figura generosa, desplazada del centro, no desapareció. Cruzó fronteras, cambió de forma y encontró un nuevo hogar en tierras lejanas. Allí, fue despojada de solemnidad y revestida de fantasía. El obispo silencioso se transformó en un personaje jovial, más cercano al cuento que al altar. Su nombre se deformó, su imagen se suavizó, y su historia se mezcló con la imaginación popular. El resultado fue una figura que regresó con más fuerza, aunque ya no igual. El portador de regalos volvió a ocupar el centro, ahora envuelto en risas, colores y promesas rápidas. La noche sagrada permaneció, pero el foco se desplazó una vez más. El mensajero volvió a adelantarse al mensaje. Aún así, bajo el árbol, los regalos conservaron su lugar. Descansaban allí, esperando ser abiertos, recordando a quien supiera mirar que el mayor obsequio no estaba envuelto en papel. El árbol iluminado seguía en pie, testigo silencioso de una tensión constante, entre el don y el dador, entre el símbolo y la distracción. Y cada vez que alguien se inclinaba para tomar un regalo, sin saberlo repetía una historia antigua. La de un mundo que recibe, a veces sin comprender del todo, aquello que no puede fabricar por sí mismo. Porque, más allá de los nombres y las figuras cambiantes, los regalos bajo el árbol seguían proclamando la misma verdad: todo lo que realmente importa comienza como un don que desciende, se entrega y transforma. Pero no todos siguieron el mismo camino. Mientras en algunos lugares los regalos se acomodaban bajo el árbol en la noche más iluminada, en otros la espera se alargaba deliberadamente. Allí, el tiempo no corría con prisa. La celebración no se cerraba con una sola noche, sino que se extendía como un eco antiguo que atravesaba los días. La atención no se centraba en el acto inmediato de recibir, sino en el viaje que debía completarse. En esos hogares, los obsequios no llegaban junto al primer resplandor, sino después de una larga caminata simbólica. El calendario avanzaba y la expectativa crecía. El 6 de enero no era un añadido tardío, sino el verdadero clímax. Ese día se recordaba que el encuentro no fue instantáneo, que la luz no fue comprendida de inmediato, que hubo que seguir señales, interpretar silencios y perseverar en la búsqueda. Los regalos, entonces, no hablaban solo de generosidad, sino de reconocimiento. Oro, incienso y mirra habían sido ofrecidos no a un recién nacido cualquiera, sino a alguien que ya había sido encontrado, reconocido, comprendido en su misterio. La entrega no ocurrió en la prisa del primer momento, sino tras un camino largo, incierto, guiado únicamente por una señal en el cielo. Así, la espera adquiría sentido. No todo se revela de inmediato. No todo llega cuando se espera. El tiempo entre el nacimiento y el encuentro se convertía en enseñanza. La historia sugería que la verdad puede tardar en ser comprendida, que la revelación no siempre coincide con el origen, que hay descubrimientos que solo ocurren después de una búsqueda prolongada. Incluso la cronología parecía desbordar la costumbre. El niño ya no estaba en un pesebre improvisado, sino en un hogar. Ya no era un recién nacido envuelto en silencio, sino una presencia que había crecido, que había sobrevivido al paso del tiempo.
El encuentro no anulaba el camino, lo confirmaba. En esos lugares, los regalos no celebraban la sorpresa de un instante, sino la fidelidad de una búsqueda. Cada paquete abierto recordaba que no todo lo valioso se recibe al comienzo. Algunas verdades se alcanzan después de años de caminar, de observar el cielo, de no abandonar la señal aunque el trayecto se alargue más de lo esperado. Así, mientras unos celebraban el don inmediato, otros honraban la perseverancia. Dos ritmos distintos, una misma historia. Porque tanto el nacimiento como el encuentro formaban parte del mismo misterio. Y en esa espera prolongada, los regalos dejaban de ser simples objetos, se convertían en testigos de que la luz no solo nace, sino que también se deja encontrar por quienes están dispuestos a seguirla hasta el final. Con el tiempo, surgieron voces inquietas que comenzaron a señalar al árbol con desconfianza. No lo hacían desde la memoria de su origen, sino desde el temor. Abrían antiguos textos y encontraban palabras que parecían acusar directamente a aquello que ocupaba el centro del hogar. Un pasaje, repetido una y otra vez, se convirtió en argumento. Madera cortada. Adornos. Oro y plata. Todo parecía encajar a simple vista, como una sombra proyectada sobre la tradición. Pero la sombra no decía toda la verdad. En los días antiguos de los profetas, los pueblos no decoraban árboles para recordar una historia ni para enseñar una verdad. Cortaban la madera para darle forma de dioses. Tallaban rostros, manos, cuerpos. Clavaban el ídolo para que no cayera y luego se arrodillaban ante él. Le hablaban, le pedían, le temían. Aquella madera no era símbolo, era objeto de adoración. No recordaba algo mayor, pretendía serlo. El problema nunca fue el árbol. Fue el corazón que se inclinaba ante él esperando poder. Sin embargo, el paso del tiempo comprimió el sentido y separó las palabras de su contexto. El texto que denunciaba la idolatría comenzó a usarse como acusación contra una celebración que no pedía culto, sino memoria. El árbol del hogar no exigía rodillas ni plegarias. No prometía cosechas ni protección. Permanecía inmóvil, silencioso, incapaz de hacer bien o mal. No era Dios. No quería serlo. Mientras unos señalaban con sospecha, otros recordaban palabras distintas, pronunciadas también en tiempos antiguos. Palabras que hablaban de árboles no como amenaza, sino como ofrenda. De bosques llevados al santuario, no para ser adorados, sino para embellecer el lugar donde lo divino era honrado. Cipreses, pinos y abetos mencionados no como ídolos, sino como parte de una creación llamada a reflejar gloria. En ese contraste quedaba clara la diferencia. Una cosa es fabricar un dios y postrarse ante él. Otra muy distinta es tomar la belleza de lo creado y usarla para señalar algo más alto. El árbol del hogar no reclamaba devoción. Invitaba a la contemplación. No ocupaba el lugar de lo sagrado, lo apuntaba. Así, la crítica nacía no de una lectura completa, sino de un fragmento aislado. La madera acusada no era la misma. El propósito no era igual. Donde antes hubo engaño, ahora había símbolo. Donde antes hubo idolatría, ahora había recuerdo. El árbol permanecía en el centro, no como sustituto de lo eterno, sino como eco de ello. No pedía fe en sí mismo, sino que despertaba la memoria de una historia más grande. Y en ese silencio, entre ramas verdes y luces suaves, quedaba expuesta una verdad sencilla: no todo lo que se adorna se adora. No todo lo que se eleva busca ser Dios. Al final, el árbol seguía en pie, atravesando las controversias sin responder. No necesitaba defenderse. Su significado no estaba en la madera, sino en aquello que señalaba. Y quien supiera mirar más allá del tronco entendería que no era un ídolo disfrazado, sino un recordatorio antiguo: la creación puede ser usada para engañar o para honrar. Todo depende de a qué se incline el corazón. Cuando todo estaba dispuesto y el árbol permanecía en silencio en el centro del hogar, bastaba observarlo con atención para descubrir que nada en él era accidental. Cada detalle hablaba un lenguaje antiguo, tejido con símbolos que se respondían entre sí como partes de una misma verdad. El árbol entero se ofrecía como un mapa, una síntesis visible de una historia invisible.
El abeto, siempre verde incluso en el corazón del invierno, proclamaba una promesa que no se marchita. Mientras otros árboles se desnudan y parecen morir, él permanece vivo. Su verdor constante susurraba que existe una vida que no depende de las estaciones, una vida que no se apaga cuando todo alrededor parece perdido. Era una afirmación silenciosa de eternidad en medio de la fragilidad humana. Su forma apuntaba hacia lo alto. No se extendía en horizontal como buscando dominar la tierra, sino que ascendía, rama tras rama, como una súplica detenida en el aire. Ese triángulo natural dirigía la mirada hacia arriba, recordando que el corazón humano no fue creado para cerrarse sobre sí mismo, sino para elevarse, para buscar más allá de lo visible. Entre las ramas, las esferas rojas colgaban como recuerdos antiguos. Eran hermosas, pero inquietantes. Su color evocaba la herida original, el error que manchó la historia. Y, al mismo tiempo, ese mismo rojo hablaba de algo más profundo, de una sangre derramada no para condenar, sino para restaurar. Pecado y redención unidos en un solo símbolo, recordando que la caída no fue el final del relato. Las luces rompían la oscuridad con una insistencia humilde. No cegaban, iluminaban. Cada destello parecía decir que la noche no es invencible, que la oscuridad no tiene la última palabra. La luz no solo recordaba una verdad proclamada hace siglos, también señalaba una misión presente, brillar, incluso cuando todo alrededor parece apagarse. En lo más alto, la estrella aguardaba su turno. No se colocaba al principio, sino al final, como culminación de todo. Era la señal que conectaba la tierra con el cielo, la guía que no obliga, pero orienta. Su posición declaraba que el camino no se pierde cuando hay una luz dispuesta a mostrarse. Allí, en la cima, la estrella coronaba el árbol como un recordatorio de que la búsqueda sincera siempre encuentra respuesta. Y al pie del tronco, los regalos descansaban en silencio. No gritaban su valor ni exigían atención inmediata. Su lugar hablaba por ellos. No estaban colgados ni elevados, sino ofrecidos. Recordaban que lo más importante no se conquista ni se merece, sino que se recibe. Que la salvación, como todo don verdadero, llega por gracia y no por esfuerzo. Así, el árbol completo se revelaba como una historia condensada. Vida eterna, búsqueda, caída, redención, luz, guía y regalo. Todo convivía en un solo espacio, sin necesidad de palabras. Quien se detuviera a mirar con calma descubriría que no estaba frente a una simple decoración, sino ante un mensaje antiguo que seguía vivo. Un árbol que, en silencio, continuaba anunciando que incluso en medio del invierno del mundo, la esperanza sigue en pie, iluminada, señalando el camino y ofreciendo un don que no se compra, pero transforma para siempre. Cuando todo había sido dicho sin palabras y cada símbolo ocupaba su lugar, el árbol permanecía en silencio, completo. Ya no era solo madera y adornos, ni una costumbre heredada sin preguntas. Era una historia entera erguida en el centro del hogar. Desde la raíz hasta la estrella, narraba un recorrido antiguo, la caída que marcó a la humanidad, la herida que abrió el camino al dolor, y la promesa que descendió para restaurar lo que se había quebrado. Al encenderlo, algo más ocurría. No era un gesto mecánico ni una acción repetida por inercia. La luz despertaba el mensaje oculto. Cada destello recordaba que la oscuridad no es el punto final, que la historia no quedó atrapada en el error inicial. El árbol iluminado proclamaba que la redención no fue una idea tardía, sino una respuesta preparada desde el principio. Así, el acto de encenderlo se transformaba en una declaración silenciosa. No se trataba de seguir una costumbre, sino de afirmar una esperanza. La luz no se encendía para decorar, sino para recordar. Para decir, sin voz, que la vida no está definida por la caída, sino por la posibilidad de levantarse. Que el pasado no condena cuando la gracia interviene. El árbol quedaba allí como un testigo inmóvil, atravesando generaciones, sobreviviendo a malentendidos y olvidos. No exigía atención constante, pero esperaba ser comprendido. En su presencia, el hogar se convertía en un espacio donde la fe dejaba de ser abstracta y tomaba forma visible. Un lugar donde la historia sagrada se encontraba con la vida cotidiana. Encender el árbol se volvía entonces un acto de confianza.
Una forma de decir que la luz aún importa, que la guía no se ha extinguido, que el don sigue siendo ofrecido. No era necesario comprender cada símbolo para que el mensaje estuviera allí, pero quien lo hacía descubría algo más profundo, que aquel árbol había sido, desde su origen, un relato completo. Y así, cada vez que la luz se enciende y el árbol vuelve a brillar, se repite el mismo anuncio antiguo. No por tradición vacía, sino como un acto de fe. Una afirmación de que la historia no terminó en la caída, que la redención sigue iluminando el camino y que, incluso en medio del invierno del mundo, la esperanza puede ser encendida una vez más.